bienvenidos a esta nueva serie titulada Tómate un té. Aquí está mi tecito, o en este caso, pues un cafecito con Jafet, en donde hablaré de esos temas que surgen en mi cabeza justamente cuando tengo una taza de té o de café. El día de hoy quisiera hablarles sobre movimientos sociopolíticos emergentes y cómo las poblaciones vulnerables responden ante las condiciones de opresión intensificadas por las crisis globales, como las puede ser la pandemia de COVID-19. En este caso me voy a centrar en tres casos específicos, que son migrantes en tránsito por México, movimientos indígenas y el movimiento Black Lives Matter de Estados Unidos, y todos ellos están vinculados con algo muy importante, que es el concepto clave de mi tesis, la identidad. Sin más dudas, pues comencemos. Bloque 1. Crisis como amplificadores de desigualdad. Los tres casos que analizaré comparten un elemento común: la crisis sanitaria que expuso y agudizó desigualdades estructurales ya preexistentes, como lo señala Astorga Morales. La pandemia, citando a ella textualmente, dejó al desnudo algo previamente visible: la existencia de un ciclo agotado del modelo neoliberal del capitalismo global. Esta visibilización de las deficiencias estructurales afectó particularmente a las poblaciones migrantes en tránsito por México, quienes se enfrentaron a mayores barreras y vulnerabilidades dentro de la pandemia. Por ejemplo, en enero de 2021, una caravana fue violentamente repelida por fuerzas guatemaltecas utilizando la exigencia de pruebas COVID-19 negativas como un mecanismo adicional para la exclusión institucional. De manera similar, Yepes Arroyo y colaboradoras argumentan que la pandemia de la, citando textualmente, vaya, la pandemia de la COVID-19 complejizó la relación Estado-movimientos sociales, no solo por los espacios por los vacíos de la respuesta estatal, sino que ha evidenciado que el propio Estado puede llegar a producir situaciones de violencia y a recrudecer las condiciones de vida. Bloque 2. Respuestas y estrategias de resistencia. El tercer caso que analizo es el movimiento Black Lives Matter, analizados por Adrienne Dixon, que desde la perspectiva de la teoría crítica de la raza, Dixon argumenta, y cito textualmente, que este artículo, que explora el activismo y la educación de Black Lives Matter, utilizando la teoría de crítica de la raza, analizó lo que significa esta emergencia de activismo liderado principalmente por jóvenes en el contexto de décadas de reforma educativa neoliberal. Un aspecto interesante de su análisis es cómo identifica las limitaciones del sistema educativo para preparar a los jóvenes activistas con el contexto histórico necesario para un cambio estructural sostenido. Dixon señala: nuestras pedagogías y planes de estudio han omitido las historias de coalición o han fallado en presentar las formas en que las luchas por la igualdad siempre han sido interdireccionales. En esa situación se mencionan las protestas masivas tras el asesinato de George Floyd en 2020, que visibilizaron la violencia policial racializada y se expandieron globalmente, pero enfrentaron desafíos para transformar la indignación momentánea en cambios estructurales sostenidos, como concluye Dixon. Aunque el movimiento Black Lives Matter es impactante dado el corto tiempo que ha existido, también refleja las limitaciones y las fallas del sistema de educación pública. Bloque 3. La educación y los movimientos sociales. El tercer caso que analizo es el movimiento Black Lives Matter, analizados por Adrienne Dixon, que desde la perspectiva de la teoría crítica de la raza, Dixon argumenta, y cito textualmente, que este artículo, que explora el activismo y la educación de Black Lives Matter, utilizando la teoría de crítica de la raza, analizó lo que significa esta emergencia de activismo liderado principalmente por jóvenes en el contexto de décadas de reforma educativa neoliberal. Un aspecto interesante de su análisis es cómo identifica las limitaciones del sistema educativo para preparar a los jóvenes activistas con el contexto histórico necesario para un cambio estructural sostenido. Dixon señala: nuestras pedagogías y planes de estudio han omitido las historias de coalición o han fallado en presentar las formas en que las luchas por la igualdad siempre han sido interdireccionales. En esa situación se mencionan las protestas masivas tras el asesinato de George Floyd en 2020, que visibilizaron la violencia policial racializada y se expandieron globalmente, pero enfrentaron desafíos para transformar la indignación momentánea en cambios estructurales sostenidos, como concluye Dixon. Aunque el movimiento Black Lives Matter es impactante dado el corto tiempo que ha existido, también refleja las limitaciones y las fallas del sistema de educación pública. Bloque 4. La tensión entre lo digital y lo territorial.
Un aspecto relevante en estos casos es la tensión entre estrategias digitales y territoriales. Si bien las tecnologías digitales han ampliado las posibilidades de organización y solidaridad transnacional, la efectividad de estos movimientos depende crucialmente de su anclaje en territorios y comunidades concretas. Yepes Arroyo y colaboradoras explican que los casos abordados en el presente artículo permiten ampliar la comprensión sobre la potencia e importancia del accionar de los movimientos sociales y a la vez proponer un entendimiento de la pandemia que atraviesa múltiples dimensiones sociales y ambientales, más allá de no solamente una cuestión sanitaria. Sin embargo, también debemos reconocer las limitaciones de centrarse exclusivamente en estrategias digitales y particularmente en contextos donde hay muchas comunidades que enfrentan brechas significativas del acceso digital. Esta dialéctica entre lo virtual, lo material, lo global, lo local, constituye un rasgo distintivo de los movimientos sociopolíticos contemporáneos. Conclusiones. Para concluir, el análisis de esos tres casos revela patrones significativos sobre la naturaleza y dinámica de los movimientos sociopolíticos emergentes en contexto de crisis. Las crisis globales como la pandemia amplificaron las desigualdades estructurales, pero también evidenciaron la capacidad de agencia, organización y resistencia de poblaciones históricamente marginadas. La autonomía y la autogestión emergen como principios organizativos fundamentales ante la ineficacia o negligencia de las respuestas estatales. Las comunidades desarrollan iniciativas propias que no solo atienden a necesidades inmediatas, sino que afirman visiones alternativas de sociedad y política. El análisis comparativo de estos movimientos nos permite apreciar la diversidad de estrategias de resistencia y organización que emergen en tiempos de crisis, como los desafíos compartidos que enfrentan en su búsqueda de transformaciones sociales más profundas. Y pues bueno, con eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Quedo pendiente de sus comentarios y preguntas que me los pueden dejar acá abajo en el cajón de comentarios. Los estaré leyendo y pues ahí les respondo cuando tendré el tiempo. Igual, muchas gracias. Nos vemos.